el sueño de muchos en aquella época, en un Paysandú netamente industrial, conseguir ingresar a algunas de las emblemáticas fábricas de Paysandú y que de alguna forma tenían ese reconocimiento a nivel nacional e internacional, como por ejemplo lo era en este caso Pailana. A los 17 años y después de realizar distintos trabajos que nada tenían que ver con esto, Pastorini logra ingresar a Pailana con 17 años, allá por el año 59, un año muy emblemático además, marcado por aquella histórica crecida del río Uruguay. A los 17 años ingresaba no como electricista como era su sueño, sino como aprendiz de tejedor. A partir de allí aprendió a amar una profesión que lo llevó hasta sus años de jubilación. En Pailana entré el 25 de noviembre del 59, el año de la creciente. Yo había cumplido 17 años en agosto y en el 17 no tenía 17 años y 3 meses. Y entré ahí a Pailana. Y entré, yo quería entrar como electricista, pero no había lugar para electricista. Y me tomaron como aprendiz de tejedor para los telares. Y ahí me puse a trabajar en los telares, aprendí el oficio y bueno, y al final trabajé toda mi vida y fui un enamorado del trabajo, ¿no? Hasta los últimos años ya era insoportable la situación que se vivía en Pailana, entonces ya no medio como que ya lo que quería era jubilarme por el tema del trabajo en sí, pero el trabajo como tejedor me encantó, me gustó, incluso no solamente me gustó, sino te daba la sensación de ver en la máquina, digamos, lo que en aquella época era una belleza y todos soñábamos con eso, ¿no? Con tener un traje como ser príncipe de Gales, a cuadrito, o tener un traje de gabardina, una buena gabardina, yo qué sé, unos casimires de exportación, y bueno, y logré también eso, ¿no? Porque en definitiva trozos que quedaban de 2,5 metros, 3 metros que te lo vendían en aquel momento, y en aquel momento me hice un traje en una sastrería de Rafa, me hice un traje bien. Cumplí con el objetivo también, porque en aquella época también estaba la otra, no es como ahora, es decir, hoy en día la vestimenta formal e informal, en aquella época si no usabas un traje a veces no, había lugares donde no podías entrar si no tenías traje, era así. La época de trabajo mismo de Paysandú fue en la década del 50, ¿no? En la década del 50. Después en el 60 ya empieza a sentirse la crisis, digamos, o las competencias a nivel mundial, ¿no? Es decir, y como ser en el año 62, nosotros tuvimos una época bastante jorobada, la industria textil, de quedarnos sin materia prima. La lana se exportó sucia, se vendió toda sucia al exterior y bueno, y nos quedamos sin materia prima. Había problemas tremendos de falta de lana, ¿no? Y bueno, y eso después también hubo toda una Pailana que se perfilaba bien, hubo toda esa crisis la afectó y bueno, y en definitiva después el dueño de Pailana, don Henderson, fue que consiguió, hizo negocio, hizo acuerdo con
con Soloducho, y ahí Soloducho tomó la fábrica para adelante, y bueno, y fue, digamos, después siguió Soloducho con la fábrica, ¿no? Pero igual, dentro de todo, hubieron épocas bastante jorobadas, pero Soloducho, como tenía sus vínculos internacionales, si él había sido vendedor de Pailana, entonces ya era otro la posibilidad de trabajo, ¿no? Actividad gremial ya desde muy joven, integrando los movimientos estudiantiles en la propia Escuela Técnica de Paysandú y luego pasando a formar parte de la agremiación cuando comenzó sus estudios en el Liceo Nocturno. De allí al plenario obrero textil, siendo referente del movimiento sindical local y referente a nivel del país en cuanto a la CNT tenía que ver. En el año 68 contrae matrimonio, tiene 3 hijos, es abuelo y tiene un bisnieto. Continuamos repasando parte de la historia de este referente histórico sindicalista obrero textil, Hermes Pastorino. Yo empecé con la actividad mía desde el punto de vista gremial en el movimiento estudiantil. Cuando estaba en la escuela industrial, integré el grupo estudiantil, ahí la dirección de la asociación estudiantil. En el Liceo Nocturno lo mismo. En el Liceo Nocturno también integré la dirección del sindicato, de la asociación de estudiantes nocturnos, ¿no? Del liceo, de estudiantes del Liceo Nocturno. Y después cuando entro en Pailana, yo entré en Pailana en noviembre del 59 y en agosto del 60, fruto justamente de todo un cambio de política económica y de consejos del Fondo Monetario Internacional, entonces había una especie de querer congelar los salarios. Y bueno, y uno de los gremios que hizo punta ahí fue el gremio textil, el Congreso Agrotextil. Yo ya tenía la seguridad, ya había firmado la seguridad en el trabajo, es decir, la efectividad, que la firmé a los 3 meses, la efectividad en el trabajo, y entonces hubo una huelga muy grande, que ahí esa huelga fue alrededor del 16 de agosto y duró hasta noviembre, 3 meses de huelga, para quebrarla, de toda la industria textil, ¿no? De todos los trabajadores textiles, mejor dicho, es decir, el Congreso Agrotextil, y bueno, logramos quebrar el intento de congelación de salario, y bueno, y ahí empezó la actividad mía, digamos, es decir, en ese conflicto, la actividad gremial, y después, bueno, siempre arrimándome de una forma o de otra, como delegado, en fin, hasta que allá por el año 65 más o menos, ya asumí en el 64, 65, empecé a integrar la dirección del sindicato hasta que después ya llegué a integrar la dirección a nivel nacional y a nivel departamental hasta el año 73, ¿no? Imagínate, en el año 57, como se ve, acá en Paysandú, sí se empieza a formar el plenario obrero estudiantil, ¿no? 56, 57, y yo ya iba como delegado había ido en algunas oportunidades como delegado de la escuela industrial, y hubo una gran huelga remolachera de los trabajadores de la remolacha, ¿no? De los peludos. Se fundó el sindicato de los trabajadores rurales, Sudor, Sindicato Único de Obreros Rurales, Sudor se llamaba. Y bueno, y todo eso después fue formando toda una idea de lo que era la unidad. Y cuando yo entro a Pailana, ya en la misma huelga esa del año 60, el plenario se reunía en Pailana,
Y bueno, después cuando empiezo yo a integrar la dirección del sindicato, ahí me empiezo a vincular con una cantidad de compañeros, ¿no? Ya a nivel departamental ya estaba vinculado con una cantidad de compañeros que, como ser con Rubén Obispo, con Carlitos Russi, con una cantidad de compañeros que estaban al frente del plenario. Lo mismo con Neri Bianco, con fines de los municipales. Y después ya empiezo a arrimarme como delegado al Congreso Agrotextil. Entonces cuando me arrimo delegado al Congreso Agrotextil y empiezo a ver aquellas tremendas discusiones que se armaban en el Congreso Agrotextil, que a veces arrancábamos una reunión a las 6 de la tarde y al otro día eran las 8 de la mañana y seguíamos discutiendo, toda la noche discutiendo. Entonces todo eso te va formando, no solamente te va formando, sino vas adquiriendo experiencia y admiración hacia grandes del movimiento sindical como Héctor Rodríguez, como ser, ¿no? Me acuerdo que Héctor siempre me decía, dice, porque yo no hablaba, yo escuchaba, dice, ¿por qué no hablas? Habla, dice, animate, habla, y se da tu opinión. Dice, no, le digo, yo quiero aprender de ustedes. Y bueno, ahí lo conocí a Héctor, después fui a la CNT, a las reuniones de la CNT, lo conocí a Pepe Delía, ¿no? Hice una excelente relación con Pepe Delía y con una gran cantidad de compañeros más, por nombrar a los... y bueno, y tengo grandes recuerdos de toda esa época y que no era fácil organizar el movimiento sindical y unirlo. No era fácil porque había asambleas a veces que se terminaban a las piñas, ¿no? Es decir, vamos a ser sinceros, terminábamos a las piñas, en algunas asambleas se terminaban a las piñas. Y bueno, épocas difíciles, pero épocas que se aprendía. Y se aprendía en la medida de la forma de luchar. Y de la forma de luchar y el sacrificio que había que hacer para participar muchas veces. Cantidad de veces dormíamos arriba de las sillas, ¿no? Juntando una silla con la otra y acostados arriba de las sillas muchas veces porque no teníamos económicamente no teníamos posibilidad de pagar, digamos, o algún compañero que nos llevara a la casa, sino en el mismo gremio dormíamos arriba de la silla, ¿no? Yo me casé en el año 68, el 29 de febrero, año bisiesto. Y en el 69, en enero del 69, el regalo de Reyes, el primer hijo. Y después en el 71, en septiembre, el segundo hijo. Y bueno, el tercer hijo, mi hija, en el año 74. También, sacrificio bárbaro, porque uno, a veces a uno le preguntan si uno era responsable con la familia si fue un irresponsable, ¿no? Porque si tener familia, tener hijos y tener la militancia que había en aquella época, y no solamente eso, sino que también en aquella época también me metí en una cooperativa de vivienda, Coizán 1, entonces teníamos la construcción de la cooperativa de vivienda, o sea, las 8 horas en la fábrica, las 4 horas en la cooperativa, atender la familia, atender la actividad gremial. Es decir, era una cosa de loco. Y entonces a veces cuando preguntan si uno era un irresponsable, yo digo que la misma situación, lo que pasa es que todo hay que verlo en el contexto histórico que se vive en el momento preciso. En el momento aquel que se vivía, uno se la tenía que jugar, porque en definitiva era la responsabilidad que no solamente uno tenía con la familia de uno, sino con la familia de los compañeros, ¿no? Yo a Ana la conocí
La conocí en la UTU, en la Escuela Industrial. La conocí en la Escuela Industrial y además en la asociación de estudiantes. Habíamos un grupo de compañeros, entre ellos estaba, con nombre y apellido, te voy a decir, Enrique Chinazo, que tú lo conoces. Enrique Chinazo y la señora de él, que eran novios, Nené Dávila, era muy amiga de Ana, vivían pegados. Entonces yo era muy amigo de Enrique, era muy amigo de Nené, y bueno, y el hecho de ir y además muy amigo de los padres de Nené, el hecho de ir a la casa de Nené a hablar, a conversar y eso, yo tenía dos objetivos. Una, conversar con ellos, y otra, mirar por arriba del tejido de la vecina. Y bueno, eso fue un poco y después de una forma u otra nos fuimos acercando, y después justo un amigo también andaba de amores con la hermana, que somos concuñados, se casó con la hermana, y bueno, y ahí empezó el ganchito para poder conversar y bueno, y hasta ahora somos una pareja que ya tiene de casado 52 años. Y bueno, seguimos juntos con las mismas pavadas a veces, la misma chiquilinada, muchas veces el de abrazarla, el de decirle alguna bobada, en fin, cosas de viejo que por algo dice que volvemos a la niñez, ¿no? Qué lástima que no vuelvamos en totalidad a la niñez.